Bienvenidos, entonces. Vamos a iniciar con la clase número 5, desarrollo de contenidos para la formación en línea. ¿Por qué es importante analizar el desarrollo de contenidos en un momento en el contexto en el que estamos analizando lo que es la planificación de nuestras actividades, o lo que es la adecuación de nuestras actividades para la formación en línea? Los contenidos suelen ser elementos que consideramos casi que requieren poco ajuste en el momento que empezamos a planificar nuestro ambiente virtual de aprendizaje, cuando vamos a utilizar aulas virtuales. ¿Por qué? Porque muchas veces partimos de que el contenido, nuestras guías, nuestras presentaciones, tal como están, pueden ser simplemente digitalizadas y compartidas a través de diferentes herramientas o diferentes medios de la web. En este sentido, ciertamente, sobre todo en situaciones de emergencia, como nos presenta en este caso la pandemia, podemos comenzar utilizando esas herramientas o esos archivos, esos documentos que ya tenemos nosotros armados como base. Sin embargo, en la medida que vamos avanzando lo que es la planificación o una planeación de esos cursos en línea, de esas aulas en línea, de esos ambientes virtuales, nos corresponde hacer un análisis un poquito más detallado de la pertinencia o la eficacia de esos contenidos, de esas guías, esas presentaciones, y la necesidad de incorporar nuevos elementos, sobre todo aprovechando las opciones y las ventajas que nos brindan las tecnologías de información y comunicación. En este sentido, tenemos que partir de la situación en la que va a estar el estudiante cuando acceda a nuestras aulas virtuales. ¿A qué me refiero? El uso de un ambiente virtual, el uso de un aula virtual, por ejemplo, sobre todo indiferentemente que sea una sesión semipresencial o totalmente virtual, requiere que el estudiante tendrá acceso al contenido de forma asíncrona. Es decir, no lo suele hacer en simultáneo con las clases del profesor. El profesor puede planificar clases en vivo, puede planificar videoconferencias vía Zoom, puede planificar asesorías por Telegram en horas específicas, sí, pero el acceso al contenido, a las guías, las presentaciones, los videos, los enlaces suele ser de forma asíncrona. En este sentido, nuestros contenidos o el estudiante tendrá acceso a esos contenidos en un momento en donde cualquier duda no podrá ser atendida de forma inmediata. Si un estudiante a las 10 de la noche, está en su casa, luego de trabajar, va a sentarse a leer la lección o la clase que corresponde, al tema que corresponde, y le surge alguna duda porque algo no está lo suficientemente claro, obviamente no tiene el profesor a la mano. Eso nosotros lo solemos cubrir en nuestros salones de clase a través de la interacción en vivo. Es decir, tenemos una presentación, vamos pasando lámina a lámina, por ejemplo, y luego vamos atendiendo las dudas que van surgiendo al estudiante. Lo hacemos también cuando damos clases, por ejemplo, vía videoconferencia. Tenemos una lámina de fondo, tenemos una explicación y luego vamos atendiendo las dudas. Pero cuando no es así, cuando el contenido ya está montado y el estudiante tiene acceso a él, el estudiante puede tener dudas. Y en este sentido tenemos que replantearnos si nuestro material está lo suficientemente explicado, lo suficientemente claro, para que luego el estudiante pueda procesar o asimilar gran parte de esa información. Entonces, lo primero que debemos partir nosotros, con lo que debemos partir es qué elementos, o si los elementos que presentan mis contenidos, mis guías, mis presentaciones, que normalmente utilizo en clases presenciales, son suficientes para que el estudiante lo pueda comprender sin que yo esté presente, sin que el docente esté allá de la mano. O en su defecto, qué cambios puedo hacer a esas guías o a esas presentaciones para disminuir el grado de dificultad o el grado de tiempo para la asimilación de la información que tendría mi estudiante. Eso por ese lado. Entonces, no solamente implica que nosotros ampliemos información, no solamente es agregar información, también es agregar el estilo de la información. Se habla de utilizar un diálogo dentro de la información que sea más accesible, una especie de echar el cuento, una especie de narración en donde se sienta el estudiante lámina a lámina o página por página que el docente me está hablando, que el material me está hablando. Y de esa forma voy un poquito emulando lo que sería la clase presencial. Listo esto, o considerado esto, tenemos nosotros que luego pasar a lo que sería el siguiente nivel. Está bien, yo actualizo mis contenidos, yo considero los elementos, los contenidos que tengo, las guías, presentaciones que normalmente utilizo, pero también debo entonces empezar a considerar qué otros elementos puedo incorporar, qué otros tipos de contenido puedo agregar para enriquecer lo que es mi aula virtual, es decir, la experiencia del estudiante frente a esa información. Y por supuesto, mientras que en el aula de clase estaba limitado al tiempo,
ya las tecnologías que tuviese dentro del aula, principalmente un proyector multimedia, por ejemplo. En el caso del aula tenemos muchas otras opciones. Podemos nosotros en este caso en el aula insertar, por ejemplo, publicaciones, enlaces o productos audiovisuales, por ejemplo, en este sentido, videos que pueden ser propios o pueden ser de terceros. ¿Cómo establecer cuánta información es necesaria? Como siempre, parte de nuestra planificación. Nuestra planificación establece qué objetivos vas a lograr y qué contenidos vas a desarrollar para que luego eso pueda ser demostrado y validado a través de procesos de evaluación o a través de actividades de evaluación. En este sentido, es necesario que nosotros consideremos cuáles son los contenidos que esas evaluaciones o esas validaciones el logro de esos objetivos serán necesarios. Entonces, bien, chévere, tengo mis guías ajustadas, tengo mis presentaciones habilitadas, por supuesto, pasé por un proceso de revisión, incluso y también analicé cómo voy a compartir esa información. Y ahora vamos a ver dentro de las estructuras, dentro de los servicios de Internet, como por ejemplo, los enlaces, los motores de búsqueda, las bibliotecas, los repositorios, qué puedo utilizar de allí y qué elementos pueden ser útiles, bien sea como información directa o como información complementaria. Para esto, por supuesto, tenemos que aplicar pautas en cuanto a la búsqueda de información, verificar las fuentes, establecer que ese contenido no entre en contradicción con el mío, por ejemplo, y sobre todo revisar en detalle que esa información cumpla con el objetivo que estamos nosotros logrando. A veces tomamos un video que nos parece chévere, dura 30 minutos, pero solamente vemos 5 porque aquí dicen lo que yo quiero que diga. Pero el estudiante va a ver los 30 minutos probablemente si usted no se lo dice. Entonces hay que revisar con calma si esa información satisface los elementos que yo estoy presentando. Finalmente, considerar lo que son los productos audiovisuales propios. La producción audiovisual, sobre todo cuando hablamos de educación en línea, son una fortaleza bastante interesante o un elemento que fortalece lo que es nuestra propuesta, ya que permite al estudiante sentir la clase, sentir que el docente está dando la clase a través de la reproducción de los elementos multimedia. En este sentido, es muy común la grabación de videoclases, ya lo hablamos en módulos anteriores, la generación de videoprácticas, por ejemplo, para la emulación práctica, que le permite al estudiante, una vez más de forma asíncrona, acceder a la explicación, a la demostración, según el caso, a través de un elemento audiovisual, un elemento que estimula otros sentidos más allá de la simple lectura. La generación de estos contenidos, por supuesto, están sometidas a las posibilidades y a los recursos tecnológicos. Necesitamos grabación, necesitamos recursos para captura de audio, es decir, micrófono, por ejemplo, y en el próximo módulo vamos a detallar un poquito más sobre los elementos de la generación de contenidos audiovisuales. Ahora, ¿qué es lo que sí debemos tener presente? Para efectos de lo que es enriquecer nuestros contenidos, nosotros podemos partir de elementos básicos. Es decir, no necesitamos crear grandes producciones de contenido audiovisual para tener éxito. Lo que necesitamos es tener productos o recursos audiovisuales, elementos audiovisuales, que sean efectivos dentro de lo necesario. Para efectos prácticos, por supuesto, lo ideal sería contar con una cámara de tipo televisión, por ejemplo, pero se han podido generar productos audiovisuales con cámaras telefónicas o dispositivos telefónicos, a través de tablet, por ejemplo, que con la debida precaución y la debida preparación generan o transmiten la la información de manera eficiente. Una de las opciones que ha surgido o que nosotros nos hemos topado durante esta pandemia justamente ha sido la posibilidad de grabar clases durante las videoconferencias, por ejemplo. Sobre todo porque te permite combinar productos audiovisuales con los elementos auditivos, las presentaciones de apoyo, por ejemplo, y que inmediatamente finalizada la clase podamos descargar esa información y montarla inmediatamente en nuestro canal de YouTube o compartirla a través de otros medios con nuestros estudiantes. Esa generación de contenidos audiovisual no tiene que ser al 100% de nuestra información. Y aquí entramos también en otro detalle. A veces nos sometemos al estrés de que toda la asignatura debe tener un video. Todas las clases deben ser en video. Y no necesariamente tiene que ser así. Las presentaciones, por ejemplo, tienen su rol, las guías tienen su rol y los productos visuales también tienen su rol. En este caso, nuestra recomendación sería que usted, por ejemplo, por cada tema,
si usted tiene, por ejemplo, en cada tema una presentación de 30 láminas, 30 diapositivas, usted puede crear un producto audiovisual, una pequeña cápsula, un pequeño video de no más de entre 5 o 10 minutos, por ejemplo, solamente con las láminas que usted considere son claves. Bien, porque necesitan mayor explicación de la que se da en la presentación, o bien porque necesita reforzar lo que allí está planteado. Y por supuesto, explicarlo, ampliarlo a través del medio de la voz, a través de su explicación, que probablemente va a ser mucho más efectiva para la mayoría de sus participantes. En este sentido, los contenidos ya establecidos, los elementos, las guías, las presentaciones, los videos, esos enlaces, esas lecturas, por supuesto van a tener un impacto dentro de la dinámica, tanto para el participante como para el facilitador, para el docente, desde el punto de vista de que te doy posibilidad de ver mucha información, pero también te la organizo. Si yo he seleccionado los elementos con buen criterio, de forma específica, si yo he presentado la información bien organizada, para el estudiante será mucho más sencillo guiar el proceso de formación, incluso si estoy utilizando estrategias donde implica que el estudiante tenga que construir información, porque puedo partir de fuentes recomendadas o puedo darle una lectura inicial para que él a partir de allí haga la discusión, construya o desarrolle una discusión a través de un foro, por ejemplo. Y por supuesto, para el facilitador le brinda una oportunidad bastante interesante, ya que en la medida que va produciendo contenidos y sobre todo se utiliza repositorios para compartir esos contenidos, va armando una especie de biblioteca, toda una librería de cápsulas informativas y sobre todo si lo combinan con elementos audiovisuales que luego puedes reutilizar o puedes compartir de forma más eficiente. Nosotros, por ejemplo, somos partícipes y lo hemos fomentado durante este proceso de compartir la información y lo hemos hecho a través de dos repositorios claves, uno de presentaciones y otro de videos que ustedes lo han visto hasta ahora y que luego vamos a analizar en el siguiente módulo, pero partimos de que esa información compartida allí es útil no solamente para quienes luego participan en nuestros programas o de formación o a través de nuestro programa académico, sino también para los que de forma libre buscan información y quieren compartir esa información en otros procesos. Finalmente, la relación de estos contenidos con las actividades. Es fundamental que nosotros planifiquemos o analicemos que el uso de los contenidos que vamos a insertar, compartir o producir tenga sentido con las actividades. Las actividades, y por eso es que lo primero que pedimos son el plan de evaluación, el plan de actividades y evaluación. Las actividades son lo primero que nosotros planificamos como elemento representativo de lo que es la ejecución del plan de evaluación. En este sentido, tendremos, por supuesto, actividades formativas, tenemos actividades sumativas, tenemos actividades que son individuales, unas son grupales, unas estarán mucho más directas, otras serán más colaborativas, trabajo en equipo, etcétera. Y en función de esto, tenemos nosotros que analizar qué contenidos son necesarios para que esas actividades cumplan con lo que estamos pautando. Obviamente, los contenidos se podrán ir ajustando, los contenidos se van enriqueciendo en la medida que nosotros desarrollamos y avanzamos con los diferentes laxos, las diferentes versiones en que desarrollamos esa asignatura. No obstante, será clave que nosotros consideremos también alrededor de esas actividades qué contenido es necesario o incluso cuál no es necesario. En función de esto, los contenidos que vamos a producir o esa actuación de esos contenidos en línea que vamos a utilizar deben ser lo suficientemente efectivos desde el punto de vista comunicacional para transmitir entonces el mensaje, insisto, en la ausencia del docente, lo suficientemente simple para que puedan ser compartidos desde el punto de vista de la tecnología, de que no sea muy difícil para el estudiante acceder, sobre todo si tiene pocos recursos, acceder a esa información, pero al mismo tiempo de tener coherencia dentro de lo que es su planificación general. Y sobre todo, insisto, con las actividades que está presentando. En base a esto, muchachos, nos queda ahora la reflexión. ¿Cuáles son los contenidos o qué formato de contenidos necesito para mi ambiente virtual de aprendizaje? ¿Cómo se va a integrar con mi planificación? ¿Y cuáles necesito producir? Sea como producto audiovisual sencillo, tipo videoclase, tipo clase salón grabada, o sea a través de una videopráctica, una emulación de la práctica con producto más especializado. Eso es, señores, eso es lo que nos corresponde a la clase número 5, contenidos para la formación en línea. Gracias por su atención.